Nos complace recibir hoy aquí en primer plano de Uno más Uno a los economistas Melissa Bretón y Sócrates Barina. Son de la Unidad de Desarrollo Humano Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo aquí en la República Dominicana. Ustedes han entregado a la sociedad un estudio recientemente sobre desarrollo humano en el tiempo, tendencia del bienestar y la desigualdad en la República Dominicana. Vamos a esperar entonces que ustedes nos hagan una presentación de cuáles son los hallazgos que han encontrado sobre la desigualdad en la República Dominicana. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Tal como mencionan, la semana pasada nosotros presentamos la actualización del Mapa Provincial de Desarrollo Humano. Y eso es un ejercicio que hemos venido haciendo de un tiempo para acá, pero hemos añadido años a la serie. O sea, hoy en día contamos con 7 años de análisis por provincia a nivel del desarrollo humano. Realmente es una plataforma interactiva, las personas pueden entrar a la página web del PNUD, si tengo interés de conocer sobre alguna de las provincias, está toda la información relativa al índice de desarrollo humano, que podemos conversar ahora de qué se trata, al igual que el índice de desigualdad de género, por cada provincia en la República Dominicana. Las informaciones son libres para descargar, para analizar, y es una herramienta que permite hacer análisis sobre el desarrollo humano, pero también sobre un sector en específico, sobre una provincia, sobre una región, de forma interesante. Entonces, la idea es que la gente sepa que esa información está disponible. Lo que nosotros hemos hecho también es presentar los resultados de esa información. ¿Qué nos dice ese mapa? ¿Verdad? Luego de 7 años de información, ¿qué nos dice el mapa? Bueno, el mapa nos dice que la República Dominicana, si bien es un país que ha crecido de manera importante en términos económicos, 7% culminará el 2018, de los países que más crecen en la región, hay indicadores relacionados con pobreza monetaria que han venido decreciendo, que son buenas noticias. Lo que vemos es que los logros en materia de desarrollo a nivel nacional, cuando hablamos de agregados nacionales, tenemos que saber que no se evidencian de la misma manera en distintas provincias del país. Los promedios nacionales, como sabemos, muchas veces esconden desigualdades a lo interno de los territorios, y eso es lo que el mapa nos presenta. En general, la República Dominicana, a pesar de esos logros, sigue siendo un país donde la mayoría de sus provincias se encuentran dentro de la categoría de desarrollo humano medio-bajo y bajo. Entonces, se mantienen zonas que realmente sabemos que tienen dificultades para que las personas puedan acceder a oportunidades en términos de salud, de ingresos, de educación. La frontera sur, por ejemplo, sigue siendo una zona de desarrollo humano bajo. Tenemos también el Ceibo, y son lugares donde confluyen limitaciones. Desarrollo bajo, desarrollo para no humano decir bajo. pobreza ya. Bueno, Pobreza generalizada. Coincide con niveles de pobreza que usan los organismos internacionales. Porque cuando uno habla de que hay todavía algunas de esas provincias que tienen por encima del 80% de su población en condición de pobreza. Así es. Todavía en este estudio se refleja así. Todavía hay provincias. Elías Piña, por ejemplo. A ver, es la provincia que tiene el Barinas. desarrollo humano más bajo. Elías Piña tiene un índice de desarrollo humano 40% más bajo que el promedio nacional. Y en general son provincias de desarrollo humano Pero bajo. le siguen muy cercanos ahí. Pedernales, Bauruco, Independencia, Bauruco y también el Ceibo. Pues, a pesar, digamos, de un alto crecimiento económico que República Dominicana está indicando ser, pues, una economía pujante que crece a un ritmo que es el doble del promedio de América Latina, ¿verdad? Hay desigualdades internas, que es como el valor público, pues, que está entregando este mapa interactivo de desarrollo humano, es poder reflejar las desigualdades específicas que hay, privaciones. Para nosotros privaciones son variables que limitan el desarrollo humano y la libertad consciente de elegir la vida, ¿verdad? Que cada ser humano pues decide tener, decide valorar lo que quiere ser y hacer. Entonces ahí vemos que no todos los seres humanos tienen igualdad de oportunidades y que el que vive en el Distrito Nacional vive muy diferente. El distrito es la única provincia de nuestro país que tiene desarrollo humano alto. El distrito es la única. Porque la provincia de Santo Domingo tiene... Sí, pero tiene limitaciones, digamos, también, ¿verdad?, en términos de salud y educación. Pues este índice es multidimensional, o sea, la métrica o el indicador que nos sirve para arrojar estos resultados es multidimensional porque no solamente refleja la dimensión de ingresos. Estamos diciendo, como PNUD, ¿verdad?,
planteando como propuesta metodológica que el desarrollo humano tiene que ver más que tener dinero y acceder, digamos, a ingresos suficientes, que es necesario también niveles adecuados de salud y educación. Entonces son tres dimensiones que componen ese índice y así vamos. O sea, ¿cuáles son clasificando las niveles de provincias. salud, educación? E ingresos. Claro, ¿Y porque en qué también medida- es importante. ¿En qué medida esos tres elementos han mejorado desde que comienza a medirse? Ustedes tienen 7 años Ajá. ya hablando de esto. ¿Ha mejorado o ha empeorado? ¿Cómo es las cosas? A nivel agregado, la República Dominicana tiene una tendencia positiva de mejora Global, la República global, Dominicana. de mejora en sus niveles de desarrollo humano. Es una tendencia hacia el aumento. Lo que pasa es que, tal y como indica Sócrates, ese aumento es lento, sobre todo cuando lo comparamos con algunos indicadores económicos donde la celeridad del avance es mucho mayor. Entonces, Pero en caso de la provincia, Elías Sí. Piña, ¿qué mejoró? Elías Piña, en general te voy a comentar, en general las provincias fronterizas, limítrofes o no, ¿verdad? Porque incluimos también Bauruco, pues crecieron en términos de acceso a educación de manera más rápida que el promedio nacional. Es decir, hay políticas públicas nacionales, digamos, para universalizar la educación primaria y secundaria que comenzaron a ver frutos. Y de alguna forma hay niños que comienzan más temprano la escuela. En Pedernales un niño comenzaba a los 10 años, el primero de primaria, ahora comienza a los 6, porque hay la cobertura, hay más acceso a educación. No estamos analizando calidad todavía, estamos analizando Cantidad. acceso. En economía tenemos primero que garantizar la eliminación de las brechas, es decir, que no haya subcobertura y al mismo tiempo invertir en calidad. Todos sabemos también que el Ministerio de Educación cada vez exige más para un maestro poder titularse. Entonces la República Dominicana está creciendo y en la frontera está mejorando, pero en términos de ingresos se quedan rezagados con relación a las demás provincias. Entonces, muy por debajo. ¿quiénes crecen? Siempre el distrito crece mucho más que las demás provincias. Entonces, ahí hablamos que hay una polarización. Y la provincia de Santo Domingo, que es casi el distrito, casi, ¿cómo anda? ¿Cae un escalón o cae más de uno? Es una provincia que ha mejorado en términos sobre todo de educación y en aseguramiento en salud. Todos sabemos que después de la Ley de Seguridad Social, pues se han, digamos que incrementado las oportunidades de aseguramiento. Para nosotros es fundamental. Pero el aseguramiento no garantiza acceso. No estamos hablando En el de caso cobertura dominicano. efectiva, estamos hablando Pero, de pero cobertura es un como indicador acceso. que tienen que revisarlo, porque es que si fuera así, tuviéramos acceso a todos los servicios. Claro, pero aún así vemos que hay limitaciones serias. Y Claro. eso es algo que nosotros traemos a Bueno, ya colación con ustedes este ejercicio. miden el avance de que tenemos en teoría eso, ya es un avance. Son indicadores aproximados, próximos. Entonces, para la dimensión, por ejemplo, salud, tenemos que el aseguramiento es uno de los indicadores, también tenemos los recursos, que son número de camas y médicos por habitantes, y luego tenemos la mortalidad materna, ¿verdad? Entonces, Y neonatal. esas tres forman parte de la mortalidad infantil, perdón, esas tres forman parte del índice de salud, que es un subíndice del índice completo del IDH. ¿Qué sucede? Continúa, Sócrates. El Instituto Nacional cada vez más variopinto y la misma provincia de Santo Domingo es más variopinta porque todos sabemos un proceso migratorio que sociológicamente hay que analizar con más profundidad, pero son centros ya calcutizados con mucha densidad poblacional demandando servicios públicos. Entonces, la salud, aunque esté disponible quizás la cantidad de médicos adecuada, no se cumplen los protocolos, no hay un adecuado nivel de calidad en términos de la atención y ahí entonces perdemos los niños y hay una mayor tasa de mortalidad infantil. También coinciden con tasas elevadas de embarazo adolescente, que es otro de los indicadores que mide el índice. Como ustedes saben, la tasa de embarazo adolescente en la República Dominicana es comparable con países que no han alcanzado los niveles de cuánto anda? desarrollo que nosotros ahora mismo. ¿En cuánto anda? Correcto. Exactamente. Sí. ¿En cuánto anda esa tasa de embarazo en adolescentes? Es 90 por 100.000 nacidos vivos. Nosotros nos estamos pareciendo en la tasa de embarazo adolescente a África subsahariana. Es un indicador que no muestra grandes variaciones en 35 años que hemos analizado en nuestro informe del 2017. Al de embarazo en analizar adolescencia. datos de ustedes y de otras fuentes, de lo que pasa en la frontera, nos encontramos con que Dajabón ha reducido, en comparación con el resto de la provincia de la región, inclusive que Montecristi, bastante su pobreza, pero tiene un 60% de pobreza. ¿Qué pasó en Dajabón? ¿Por qué Dajabón Sí. ha tenido esta situación y no así
Elías Piña o Independencia. En Dajabón y toda esa zona, ¿verdad?, que es frontera norte, pues se da mucho más comercio que en las demás provincias y generó un mejor ingreso, digamos, que de alguna forma se chorrea, digamos que se distribuye un poco mejor que en otras provincias donde vemos más desigualdad. Entonces Dajabón mejora más impulsado por la parte de ingresos. El comercio bilateral. El comercio bilateral es importante. Pero el tema de cómo eso se chorrea hacia abajo es importante, de cómo efectivamente eso baja, que no pasa en todas las provincias. Por ejemplo, las provincias turísticas, donde también hay oportunidades de acceso al mercado laboral, No chorreo. vemos que hay niveles de desigualdad altos. Y de hecho, cuando quitamos... ¿Cuáles, por ejemplo, de las turísticas? Bueno, a la Altagracia es Puerto una Plata. clave. Entonces, Y el se caso del diagnostica Seibo está nivel pegado. de desigualdad alto en la Altagracia. Alto en Altagracia. alto. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué nos dice eso? De hecho, cuando nosotros eliminamos la dimensión del ingreso, del índice, y solo vemos los indicadores de salud y de educación, vemos efectivamente que son precarios. Entonces, si bien lo mueve el ingreso, al mismo tiempo vemos que ese ingreso realmente tiene una concentración en el quintil más alto, ¿verdad? No necesariamente baja o se traduce en mejoras en términos de bienestar en toda la población. Entonces, este mapa busca realmente poner atención sobre la importancia de trabajar políticas universales de salud, de educación, pero a la par, ¿verdad? En el mismo Con momento. políticas locales. Exactamente, trabajar políticas enfocadas en las dinámicas propias de cada provincia. De hecho, nosotros tratamos de hacer este análisis a nivel provincial, bajando ese análisis nacional que no nos deja ver tal vez algunas dinámicas interesantes de las provincias, pero sabiendo que hay que bajar más, que este análisis hay que hacerlo a nivel municipal. La limitación nuestra es la limitación de datos, ¿verdad? O sea, contar con todos los indicadores que calculan estos índices a nivel municipal no se puede. Entonces es un llamado también a las autoridades, a las instancias que generan las estadísticas, las sectoriales que trabajan con los registros administrativos, de la importancia de fortalecer la captura y el procesamiento del dato para fines de tener más información a la hora de diseñar y de implementar políticas públicas. Lo que ustedes acaban de hacer es ratificar una tendencia que se viene registrando hace mucho y que ya se había puesto de relieve, que es la desigualdad que caracteriza a la sociedad dominicana. Ya eso está focalizado, eso está identificado, eso ya se sabe lo que es. Ahora, ¿cómo afrontar esto? ¿Cuáles son las políticas públicas que se necesitan para reducir estos altos niveles de desigualdad, para que ese 7% se distribuya de una manera más equitativa? Bueno, nosotros estamos planteando que es necesario establecer, además de las políticas universales, ¿verdad?, de salud, de ¿Y qué educación. significa, exacto, qué significa Políticas universales son, por ejemplo, el aseguramiento en salud. Todos tenemos que tener un aseguramiento. Pero el problema en no es el salud. aseguramiento, porque ya está demostrado que el Sí, carnet no le resuelve el problema claro. de acceso a la gente. La gente que ahora tiene el carnet de SENASA tiene menos servicio que lo que tenía hace 10 años cuando se comenzó, hace 15 años cuando comenzó eso, porque los hospitales están deteriorados. Entonces, revisen ese indicador, porque la práctica, y hay estudios ya que se han hecho, Sí, pero que tenemos... demuestran esto. Ahora, el tema está, ¿cuánto invertimos en salud, por ejemplo? Eso es un tema. ¿Cuánto invertimos? ¿Cuánto invierte el Estado Dominicano? Exacto. Es menos de un 2%. Sí, y solamente para terminar el tema de aseguramiento, nosotros también hablamos de cobertura efectiva, que cobertura efectiva es más allá de tener efectivamente un carnet, como que en qué me sirve ese carnet, ¿verdad? Entonces, lo que estamos planteando es que hay políticas, hay intervenciones que tienen que venir de parte del Estado, ¿verdad? Un hospital que funcione, niveles de aseguramiento mínimos, escuelas, y eso tiene que ser para todos en todos los territorios, independientemente de la densidad poblacional, porque sabemos que, por ejemplo, las fronteras son zonas donde hay una densidad poblacional baja, la mayoría se encuentran en otros lugares del país, pero al mismo tiempo de que se fortalezcan políticas mínimas del Estado, igual para todos, efectivas, necesitamos saber que hay dinámicas propias de territorios. Vamos a ver el caso de Pedernales, por ejemplo, y zonas de la frontera sur. Nosotros estamos hablando de que ahí no es nada más acceso, ahí son realmente planes de desarrollo integrales que hagan que las personas que han migrado regresen. O sea, es una visión distinta del desarrollo que tiene que venir de las mismas comunidades. Entonces, los niveles de política pública son varios, ¿verdad? Tenemos políticas a nivel nacional, políticas específicas, políticas por grupos, hablamos de ciclo de vida, de qué manera se refleja el desarrollo humano en el proceso del ciclo de vida. Tenemos que complejizar el análisis de las políticas públicas y no pensar que hay una receta única para todos, ¿verdad? Sobre todo porque el mapa nos habla, como dice Zoquete, de muchas dinámicas y muchas dimensiones también de poder y de desigualdad que se ven. Se ratifica lo que hay, pero también se evidencia
que la concentración de los ingresos se mantiene y se mantiene muy fuerte, que coexisten diferencias tanto entre provincias como a lo interno de las provincias. Bueno, ustedes hablan de 4 categorías, ¿verdad? En este estudio. ¿Cuáles son? Bajo, Medio bajo, medio alto y alto. En el alto solo está el Distrito Nacional. Entonces, en la segunda categoría, que es medio alto, Medio alto hay 4 provincias. ¿cuáles son? Santiago. La del medio alto. No. Santiago debe ser una. Santiago está en medio bajo. ¿En realmente, medio bajo? Sí. Ahora, ¿qué es lo que Las nos... desigualdades que hay. Sí, porque hay desigualdades importantes en Santiago. Por la desigualdad. Por la desigualdad. Entonces, Bueno, es que la desigualdad marca al fin de cuentas. a fin de porque cuentas, sí. Entonces, no es el ingreso nada más. Usted en Higüey, por ejemplo, tiene en ingresos tan altos. exactamente. Pero en desarrollo humano está En el resto, porque no podemos pensar en una sin la otra, ¿verdad? Entonces, Claro, al final, tú tienes que, en algunos casos, la provincia, por ejemplo, el gran tema aquí es que el Distrito Nacional está solo en alto. Ninguna provincia se le acerca. Aún las 4 de medio alto distan mucho de la posición del distrito. Entonces, Pero vemos una polarización. Eso indica también la concentración de la inversión Efectivamente. pública. Bueno, claro, sabemos que la inversión pública todavía se concentra en algunas provincias, movido principalmente por la concentración de la población. Pero ¿qué decir? Santiago es la segunda en inversión y sin embargo está en desarrollo bajo. Medio bajo. Medio bajo. Medio bajo. Medio bajo. Sí, pero hay otras provincias interesantes donde hay niveles de inversión más alta que todavía tienen rezagos importantes. Tenemos Peravia. Después del distrito, ¿cuáles son las otras que están en medio alto? Medio alto Porque el tenemos- único alto es el distrito. Así Entonces, es, medio en alto, toda la ¿quiénes son? serie. Está San José de Ocoa, Medio alto. Monseñor Noel, Hermanas Mirabal y Provincia Duarte. San José de Ocoa sorprende. Esas 4 son en Esas medio 4, alto. En medio alto. En medio alto. Luego la mayoría de las provincias se encuentran en una categoría desarrollo humano medio bajo. Medio Y bajo. bajo. 4 provincias en La desarrollo que- humano bajo, Pedern- Elías Piña, Pedernales, Independencia, Y el Ceibo. Bauruco y el Ceibo. Son cinco. Esas son las de 5 nivel provincias. bajo. 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 Entonces, esas Independencia, Bauruco, Bauruco, Pedernales, El Ceibo, Pedernales. Elías Piña y el Ceibo. Elías Piña y el Ceibo. Entonces, esas provincias, en las 3 índices, ¿verdad? En las 3 dimensiones, salud, educación, ingreso, están muy por debajo del Pero, promedio nacional. ¿y qué pasó con, recuérdense ustedes cuando los objetivos del milenio? Hacia el Ceibo fue Se la hizo un provincia. esfuerzo enorme, se declaró El prioridad Ceibo. 1A las provincias que tenían mayor niveles de pobreza, y el Ceibo era una, y también se trabajó en las otras. ¿Qué pasó? ¿Por qué no impactó nada allí? Yo recuerdo que hasta la primera dama, que ahora vicepresidenta de la República, casi se mudó. Bueno, es importante mencionar que las provincias de desarrollo humano bajo, y en este caso vamos a empezar por aquellas que son de la frontera sur, de todas las provincias a nivel nacional son las que más han mejorado, a pesar de tener niveles de desarrollo humano bajo. ¿Qué quiere decir eso? Que han mejorado en sus niveles de desarrollo, pero no suficiente ni a la par del resto de las provincias. Entonces Sí. tenemos que reconocer que efectivamente, como comenzaba Sócrates, hay algunas políticas que están funcionando. Lo que pasa es que esas provincias concentran una deuda social de años, donde todavía, a pesar de las políticas, se evidencian limitaciones serias. ¿Se están haciendo las inversiones debidas ahí? Bueno, hay inversiones, pero todavía En vemos el que Ceibo vemos que el hospital no sirve, que se nos muere la gente, que la gente se lanza a la calle pidiendo que le arreglen esto, que no le llega la luz, que no hay sistema de agua potable. Esto es en las zonas urbanas, que en las rurales, imagínense usted. Así El es. Ceibo refleja 2 problemas, tanto en salud como también en educación. Aunque hay un aumento de cobertura, el indicador de calidad de la educación que nosotros apropiamos es la tasa neta de culminación. Y es que entendemos como normativo que los niños y niñas finalicen la escuela primaria y secundaria a la edad adecuada, a la edad reglamentaria. En el Ceibo hay mucha sobreedad todavía, más alta que el promedio nacional, y por eso, entre los 3 índices, el que queda más rezagado es el índice de educación. Y ahí le sigue salud también. Y luego salud. Y en Elías Piña, en los otros pueblos. Elías Piña, es interesante el caso de la provincia fronteriza de la parte sur. Crecieron en desarrollo humano en el periodo, 7 años. Nosotros hacemos un análisis punta a punta, comparando 2016 con relación al año 2010. Y ahí vemos que crecieron un 34% en promedio en su índice de desarrollo humano, mientras que a nivel nacional nuestro promedio país fue un 22%. Es decir, que ellas crecieron un poco más en términos del índice de desarrollo humano, pero también tienen más oportunidades para crecer porque tienen más desafíos, digamos. Y hay
una densidad poblacional que les permite pues más rápidamente poder acercarse a las demás provincias. Ahora, el ritmo de eso, cuando tú lo ves año por año, es lento. Es más lento, por eso hablo de rezago, en términos de ¿Y crecimiento. San Juan? ¿Cómo queda San Juan? La tierra En medio bajo. En medio bajo. Medio bajo. en medio Igual bajo, que sí, San medio bajo. Cristóbal. Igual que San Cristóbal. Igual que San Cristóbal. El Parece que- fondo de San Cristóbal es la cuarta jurisdicción. Sí. Distrito, Santo Sí, Domingo, sí. Santiago, Santiago, San Cristóbal. Sí. Entonces, Santiago y San Cristóbal están en la misma. Sí. Medio bajo. Y la desigualdad. Porque una cosa es el desarrollo global, Excelente. otra cosa es el índice de desarrollo, y otro tema es el de la desigualdad. En Pues medio nosotros bajo, hacemos- Santiago. Es que uno le cuesta mucho. Hay, por ejemplo, Es la el año tercera anterior. categoría que está ajá. Santiago. El año anterior, en el 2015, estaba en medio alto. Y es importante saber que Ahí bajó. los datos fluctúan, exacto, bajó. Pero, y Santiago bajó. Sí, por eso. Tienes razón los santiagueros al decir que lo han descuidado. Una de las razones que eso pasa, y por eso nosotros, igual cuando venimos a conversar sobre el Índice Global de Desarrollo Humano, las categorías cambian porque fluctúan, porque la realidad es que no es que tú no mejoras, es que no mejoras en comparación con las otras, es un índice relativo, ¿verdad? Una clasificación relativa a cómo le va a los demás. Sí. Entonces, para nosotros es más importante ver la evolución del valor del índice per se, porque ahí tú ves si hay mejoras o rezagos. Lo mismo pasa con República Dominicana a nivel global. La República Dominicana tiene 4 años siendo un país de desarrollo humano alto, pero la realidad es que cuando tú ves su valor de su índice y algunos de sus indicadores, es movido más que nada por el ingreso, pero su perfil es más cercano a países con desarrollo humano medio bajo, ¿correcto? O sea, cuando tú ves algunos indicadores, pero los cortes de las clasificaciones son una manera de agrupar, ¿verdad? De entender. Pero a lo interno de las provincias, lo que decimos, vemos en todas una concentración del ingreso muy fuerte. A nivel nacional, el 20% más rico o el quintil más alto todavía tiene el 50% de los Estos ingresos. estudios que hacen ustedes estuvieron aupados o respaldados por el Ministerio de Planificación, Desarrollo, Economía y Desarrollo. ¿Sigue siendo así todavía? ¿Sigue siendo...? Tenemos una muy buena relación con el ministerio y de hecho la idea de este ejercicio es complementar, por ejemplo, el mapa de pobreza que hace ese ministerio. Lo que pasa es que ese ministerio trabaja el análisis de la pobreza desde la dimensión ingreso, ¿verdad? La pobreza monetaria. Entonces, lo Y que hace ustedes el toman- índice, y de hecho, cuando lanzamos el mapa, tuvimos la participación también del equipo del MEPID, porque la idea también es aportar a esa visión más amplia del desarrollo y sobre todo en su función de trabajar la planificación en el territorio, ¿verdad? Por Porque eso- esto, por es eso un, que no tenemos- esto es un ejercicio, es un insumo para la planificación territorial. Parece Bueno. que tenemos datos distintos con relación a la magnitud de la pobreza. en el No son país. datos distintos, son indicadores distintos, correcto. Sí, por los indicadores, pero- Exacto, son ambos indicadores que buscan aproximarse al bienestar, pero son distintos. El índice de desarrollo humano es un índice compuesto. Pero entonces tenemos que en el medio bajo, que sigue chocándome Santiago, San Cristóbal no me choca tanto, ni San Juan, pero La Vega y Espaillá también, están en medio bajo. Sí. También. Es que más allá de ese desarrollo que uno ve en la zona urbana, hay que salirse. Cuando Santiago Vamos a uno hablar de piensa, Santiago. ¿Cómo es la Cienfuegos. cosa? Explíquenos eso, No, porque yo porque estoy traumatizado Juan con lo de Bolívar- Santiago. Yo creí Juan que Bolívar- Santiago... Hay 4 categorías para Tú los estás viendo televidentes. prosperidad en la zona De abajo urbana. hacia arriba es bajo, medio alto y alto. Y Santiago está en la tercera categoría, Correcto. de arriba hacia abajo. Correcto, porque hay mucha desigualdad interna. Hablamos de desigualdad Y en vertical. Espaillá y a lo en La interno- Vega. A lo interno de los territorios. De los territorios. Vamos a hablar de Santiago, por ejemplo. Tú estás en la zona urbana y tú ves prosperidad, ornato, aseo, una ¿Alguna provincia que zona tiene, urbana? ¿verdad? De alguna forma. Porque si tú te metes a los barrios pobres, Pero ¿qué sucede? Cuando tú subes al ranchito de Piché, Sí. en una loma, el médico nada más está 3 días en la unidad de atención primaria, por ejemplo. Limitaciones en términos de medicamentos y de provisión de servicios de salud. Y tú dices, pero en el mismo territorio, en la misma configuración de demarcación geográfica, pasan 2 mundos distintos. Y estás en el centro y ves el monumento y dices, wow, hay prosperidad. Pero la prosperidad no es sostenible si no hay igualdad de oportunidades claro. para todos y todas. Entonces, eso es una limitación. El anclaje del desarrollo de esas provincias es porque internamente todavía hay mucha desigualdad. Y entre sepamos los que grupos. este índice no habla solamente del ingreso. Si fuera solamente ingreso, si fuera solamente actividad económica, si solamente, tal vez pudiera estar en una categoría, pero cuando
hacemos el análisis incluyendo otras dimensiones que el aporte del índice, es lo que decimos, o sea, está bien crecer y ojo, queremos crecimiento económico, lo que necesitamos es ver cómo aseguramos que ese crecimiento sea distribuido de una forma más equitativa a lo interno de las provincias. Entonces, y ese lo es el gran global tema. que más influye en el atraso del desarrollo humano de los tres factores Es la salud. es la Juan salud. Bolívar, es la salud. El más bajo es la salud. Es la salud. Después la Hay que- educación. Después la educación. Y después el nivel salarial. Por ejemplo, en las provincias de desarrollo humano bajo vemos que de la población ocupada, el 20% no ha recibido instrucción formal nunca y un 47% solamente tiene la primaria. Entonces, sepamos que estos indicadores tienen un efecto derramador en otros. Cuando yo tengo un logro académico o educativo limitado, ¿cómo me afecta en mi inserción en el mercado laboral? ¿Cómo me afecta en mi acceso a ingresos dignos que me permitan hacer otras cosas? Entonces, por eso es que nosotros hablamos también que las limitaciones y las privaciones en República Dominicana están altamente conectadas, porque la realidad es que una nos lleva realmente a ver limitaciones en otras. Bueno. Por último, tal vez mencionarle que está el índice de desigualdad de género ahí, que lo que hacemos es que analizamos eso mismo, pero la brecha entre hombres y mujeres. Y es interesante también para los que quieran entrar a la página y ver información sobre esa brecha entre hombres y mujeres para el ¿Y desarrollo cuál fue el humano. hallazgo en ese sentido más importante? Bueno, muy similar. De hecho, el índice de desarrollo humano avanza de forma más rápida que el índice de desigualdad de género. Realmente son mejoras muy modestas, por decir algo. Tenemos nueva vez que la mayoría de las provincias de República Dominicana son provincias de desigualdad de género alta y media alta. ¿Por qué? Porque hay brechas importantes en términos de salud, de mercado laboral y de educación. De hecho, las mujeres tienen un logro educativo más elevado que los hombres. El indicador que vemos es el logro educativo después de 25 años. Sin embargo, tienen limitaciones serias en la participación en el mercado laboral. Vámonos Y a en los la- y en salariales. los salarios. Y en los salarios. Ustedes en los organismos internacionales, ¿cuál es el nivel salarial que ustedes definen de pobreza? ¿Menos de $2 o menos de 3? ¿Cómo? Nosotros no estamos adoptando esa metodología de ingreso, porque nuestro IDH, además de ingreso, que es una de las No, tres ya lo sé, dimensiones, ustedes tienen exactamente. tres. Entonces, Ya vimos entonces, salud, el educación y hacemos ingresos un salariales. agregado de ingreso, Sí. no solo el ingreso por salario o actividad económica, sino el ingreso agregado del hogar, que incluye remesas, que incluye cualquier otro tipo de ingreso que se Ya. pueda percibir, y inclusive pensiones, etcétera. Entonces, ahí lo que estamos trabajando es un indicador que estaría en promedio definiendo todas las formas de ingreso que en un mes, en una familia, se pueden percibir los miembros del hogar. Entonces, ahí, cuando tú analizas la desigualdad de género, vemos que mujeres que tienen más alto nivel educativo ganan en promedio 18% menos que los hombres. Ujú. Y en términos globales, cuando hacemos el índice ya agregado de desigualdad de género, el desarrollo humano potencial, o sea, el logro máximo, digamos, Que la República Dominicana puede la tener. frontera de posibilidades, ¿verdad?, que podemos lograr como desarrollo humano, pues pierde 40% por la desigualdad de género. Pudiéramos estar creciendo mucho más en términos de desarrollo humano y si vencemos o superamos esa fuente de desigualdad. Pero de los ingresos dependen mucho los otros indicadores. Si la gente no tiene ingresos suficientes, O capacidades para generar ingresos suficientes. entonces tiene la oportunidad de estudiar y tiene la oportunidad de tener buena salud. Bueno, yo Bueno. le hice una pregunta. ¿Cuánto es que se mide la pobreza? ¿Menos de $2 per cápita? No, ¿O menos de 3? Hoy día, en general, el Banco Mundial plantea $2 per cápita diario. $2. Así es. Eso quiere decir que el que gana aquí más de 100, el que tiene un ingreso de más de 100 pesos diarios, o sea, 3,000 pesos, ya no es pobre. Por No es eso es que pobre, las estadísticas son tan extremo, engañosas. Bueno, es que son líneas... O sea, alguien que tiene 3,000 pesos mensuales de ingreso, 100 pesos diarios, no es pobre en la República Dominicana. ¿Cómo carajo paga una vivienda? Por eso Por energía, eso cuestionamos agua, salud, justamente este es un enfoque comida, que alimentación, cuestiona transporte, metodológicamente ¿cómo? eso. Claro, por eso el índice de desarrollo humano no ve solamente el ingreso, porque no es suficiente. Esos son cortes mínimos para poder clasificar la población de alguna manera, pero Exacto. sabemos que eso nos lleva a información muy limitada, ¿verdad? Porque tú tengas 3,100 pesos, la diferencia con otra persona que tenga 3,000 no es nada. Hey, Claro. Y es Bueno, una reflexión que integra otras dimensiones, Juan Bolívar. Estas tres dimensiones es para comenzar Claro. a pensar y reflexionar sobre el desarrollo humano. Pero hay otras capas de libertades que el ser humano debe de acceder.
Yo recuerdo que el PNUD puso un primer estudio debe haber sido en el 2005, 2007, que decía que la República Dominicana era el país de América que más había desperdiciado la oportunidad de desarrollo humano durante 50 años de crecimiento sostenido. Han pasado 10 años más, por lo menos, de eso. ¿En qué proporción es que hemos mejorado realmente? Si uno le dice, bueno, ¿qué proporción de mejoría ha habido en esos 10 años en relación a esos retrasos que tenemos? Bueno, tenemos el IDH resume en términos normativos, ¿verdad? Sí. Ese desarrollo humano. Hablé de un crecimiento de un 22% en esos 7 años. ¿Cuánto? 22%. De crecimiento. De incremento del índice de desarrollo humano, que es un índice multidimensional, o sea que estaría hablando, además de ese crecimiento económico, cómo se distribuyó, ¿verdad? Ahora, si tú dices, y comparándolo con vamos a compararlo ¿en qué porcentaje anualmente, que subió? 22%. 22%. En esos 7 años. Y Ahora, cuando tú lo 34% de la comparas frontera. anualmente, la tasa de crecimiento anual es menos de un 3%. Y comparado con un crecimiento económico de un 5%, todavía no hay consistencia Entre el desarrollo humano entre el desarrollo humano y el crecimiento económico. Esa es la tesis que estamos planteando hoy aquí. Esa es una de las Y que se esencias. evidencia de forma más aguda en ¿Y algunas ustedes por si provincias más acaso que en lograron otras. establecer qué porcentaje representan las remesas en el ingreso? Es fundamental, es un mecanismo de contención de pobreza todavía. Lo que estamos hablando es que hay una nueva configuración de la distribución de las remesas, también se están concentrando más en centros más urbanos y hay menos recepción de remesas en las zonas fronterizas. Eso está abordado ahí también. Eso Bueno, básicamente, porque el también fenómeno ellos migratorio, migran, los receptores de Exactamente. Los remesas sectores, migran en la medida en que si reciben. pueden tener cierto Así avance, es. pues emigran a centros de trabajo, digamos. Bueno, se lo ha acabado. Pero no hay un porcentaje de lo que representan las remesas. Ese crecimiento fue un 25%. Lo más importante es no que haya crecido 25% en el periodo, es que se mantiene consistente en crecimiento. Es decir, que siempre ha sido... Lo que varía es la distribución. Y lo que varía es la distribución. O Ahora, sea, en ese 22% de elevación del índice de desarrollo humano, las remesas tienen un papel importante. del ingreso total del ingreso hogar, total. Sí. las remesas tienen un 25%. Del ingreso total. En promedio de los hogares. Sí. Bueno, pues eso es mucho, sí. Sí. Yo digo que aquí subestimamos el aporte de los emigrantes, en este caso de los dominicanos, porque no solamente aquí subestimamos el trabajo de los emigrantes que vienen para acá, que son los inmigrantes, sino el de nosotros que vamos hacia afuera. Y ahí está definitivamente configurado. 25% al ingreso. Y políticas que debiéramos estar de alguna forma acogiendo esa diáspora dominicana que también puede invertir esas remesas Sí. en proyectos de desarrollo humano y de reducción de vulnerabilidad en los entornos donde ellos viven, en conjunto con el gobierno, el sector privado. Tú Y hay sabes países con experiencias muy que hay interesantes. países de Latinoamérica que tienen Ecuador, experiencia. Bolivia, donde han trabajado muy de cerca, canalizar cómo Bueno. las remesas pueden aportar al desarrollo. Melissa, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, pues tenemos otras entrevistas. Melissa Bretón, oficial de la Unidad de Desarrollo Humano del PNUD en la República Dominicana, y Sócrates Barinas, quien es también miembro del STAT Así es. del PNUD. Y nieto de un destacadísimo e intelectual sancristobalense, don Sócrates Barinas, que sigue vivo con 103 Y años. sobrino de una pariente suya muy cercana. Sí, señor. Doña 103 Gracita años. Barinas, 103 años. Bueno. Y escribiendo poesía. Y también es familia de doña Gracita Barinas, Gracita Barinas, tía abuela también. tía abuela. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas Y ustedes no gracias se a vayan, ustedes. que tenemos dos interesantes entrevistas más.